repente, pero es muy bien manejado porque su voz suena igual. Estoy Un efecto que él decide agregarle dependiendo del momento que él lo crea correcto. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Muchos de ustedes me han escrito muchísimos mensajes dejándome saber que tengo que reaccionar a El Antigal de Abel Pintos. Así que esta es una reacción que vamos a hacer hoy por petición de ustedes. Acompáñenme a ver esto. Wow, parece que esto lo va a empezar a hacer a capela. Muchos de ustedes me lo escribieron en los comentarios. Creo que él como que se va apoyando en esos sonidos que va haciendo para como ir ubicándose vocalmente en qué tono va a empezar a cantar y como él ir creando toda esta canción con su voz. Veo que de repente hace estos sonidos y les pone intensidad y de repente reduce un poco. Vamos a ver qué nos va a traer, pero esto está emocionante desde ya. en tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldo del alma, arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas. Bueno, esta canción tiene como algunas variaciones en las que él tiene que bajar un poco y ir subiendo. Y estos cambios cuando es a capela y cuando es en un estadio, pues pueden ocasionar que cuando vayas a subir otra vez ya subas en un tono que no es. Pero él está supremamente entregado a su interpretación y no es algo que esté sucediendo. También noto mucho, como lo dije en la reacción anterior, tiene como algo como un raspy en su voz. Es como un efecto que él decide agregarle dependiendo del momento que él lo crea correcto. Vamos a seguir viendo. Quedó tendido sobre la luz, sangre reseca la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal y los grillos duermen la tarde. Uf. Oro desnudo del cerro atrás, cavo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel. Uf. Tiene mucha potencia en su voz y es capaz como de integrar de vez en cuando, como les decía, ese raspy que tiene en su voz. Otras veces no lo incluye mucho, su voz se escucha muy clara y también a veces pareciera que tuviera algo como de flamenco incluido. Es como su voz como que tiende a sonar algo parecido, pero creo que es increíble. Me llama mucho la atención cómo él está tan entregado en su interpretación, cómo está tan metido, está cerrando los ojos, casi que no los abre porque está muy, muy metido en entregarle todo esto que él siente
al público y el público está respondiendo con su atención absoluta en silencio. Este se ve que es un estadio bastante grande y no se escucha nada. Están literalmente dejando que él sea el único que haga ruido. Wow, esto es increíble. Es algo que logran los grandes artistas. Para dormirte entre la soledad. Llorando el calor, el llanto del indio es un manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y lento su andar. Tiene una lanza y por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón. Es casi como que él pudiera escuchar la música en su cabeza y simplemente estuviera cantándolo como si estuvieran en el estudio de su casa. Usa mucho el apoyo de la expresión corporal como para interpretar y llegarle más al público y hacer todos estos cambios con su voz. Sabe lo que está haciendo perfectamente y esto es todo para el público. Increíble. El destino de tu nombre fue final y la luna aquella ya no alumbra más y la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para ella morir y como madre lloró también su mar. Ronda por adentro el amo sideral. Anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros. Wow, lo que les decía, es como que la manera en la que está cantando pareciera que tuviera mucha influencia del flamenco, como por esas dinámicas que van y vienen en su voz y esa potencia que de repente decide entregarlo todo en ciertas partes y después recoge un poco su voz. Es como mucho de ese juego con lo que él va sintiendo con la canción, pero es increíblemente talentoso cómo puede lograr hacer todo esto sin ningún tipo de sonido que lo guíe, que lo acompañe en toda la canción, que le indique cuál es el tono en el que él tiene que estar metido. Y wow, wow, increíble. Para cubrirte muerto y leal clavó su pecho en la roca como una herida sin gritar su voz. Y se oyó en el cielo hecha una maldición. Se apoya muchísimo en su expresión corporal para sacar la fuerza de su voz. Ustedes pueden ver cuando está haciendo las partes más altas es cuando está moviéndose más con sus brazos, que es donde agarra la fuerza para sacar toda esa potencia que tiene en su voz. Es un juego de interpretación increíble el que tiene aquí con su público y un arte genial. Ya
es un manantial febril, mojando el antigal. ¡Oh! Lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y lento su andar, que tiene una lanza y por el cardón. No me esperaba nada de esto. De repente cuando saca esa potencia, ese tono más alto, el que hizo, fue increíble porque no me lo esperaba. Fue así como que de repente, pero es muy bien manejado porque su voz suena igual de clara. Quiere decir que hizo todo perfectamente para no hacer un mal uso de su garganta o de su voz, sino que esto es una técnica que él tiene para poder cantar así de bien. Es increíble, mucho talento. Es capaz de tocar notas muy bajas con su voz. Suena como muy profundo y cuando tiene que sacar su voz alta también lo hace y wow, qué fuerza. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su Bueno, me quito el sombrero, una interpretación increíble, no me esperaba para nada esto, pensé que era una interpretación más sencilla, pero esto fue una demostración de lo que él puede hacer con su voz, una interpretación a piel, con la manera en la que cantaba, cómo se expresaba, con sus gestos, con sus brazos, nos mostró lo que él sentía con esta canción. Es como si lo hubiera dramatizado. Lo sentí algo así, lo ha cantado con una fuerza, con el alma. Conmovió mucho porque es ver en otra persona esa fuerza, esa potencia, hasta dónde puedes llegar cuando vuelves uno con la canción. Y además de que este estadio estaba completamente en silencio, esperando por todo lo que él quería contar. Habla también muchísimo de sus fans, de cómo les llega todo esto, toda esta vibra que Abel tiene para entregar. Y bueno, primera vez que lo escucho, increíble. Creo que hay mucho más de Abel Pintos por descubrir. Sabemos que tiene un talento increíble y hoy pues viendo este video les puedo decir que más de lo que pensaba, increíble. Así que gracias a todos ustedes que me han recomendado este video. Por favor, vayan a los comentarios, los he estado leyendo a casi todos. Síganme dejando en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción de Abel Pintos. Vayan a suscribirse al canal de Abel y vayan a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que no se pierdan ni un video de Abel Pintos. Nos vemos en la próxima. Bye.